de resinas acrílicas para base de dentadura. Vamos a recordar algunos fundamentos sobre las resinas acrílicas, en realidad sobre los materiales orgánicos, porque las resinas acrílicas son materiales orgánicos, es decir, son plásticos. Entonces, tenemos que recordar lo siguiente. Estructuralmente, las resinas son moléculas de alto peso molecular o polímeros. Entonces, las resinas son polímeros. ¿Listo? ¿Qué es un polímero? Un polímero son varias moléculas unidas mediante un enlace covalente. Ahora, el proceso mediante el cual se unen estas moléculas mediante enlace covalente se denomina polimerización. Por lo tanto, podríamos decir que las resinas polimerizan. ¿Listo? Esa es la reacción química de una resina. Y la resina sintética que más utilizamos en odontología en la actualidad es el polimetacrilato de metilo, que es precisamente del que vamos a hablar hoy, porque el 90% de las bases de prótesis están fabricadas con polimetacrilato de metilo. ¿Para qué se usa el polimetacrilato de metilo? En realidad no solamente para bases de dentadura, sino también se utiliza para aparatos de ortodoncia, ¿no? Como pueden ver, de ortodoncia y ortopedia, como contenedores u otro tipo de aparatología. Esto que ven acá de colores es una resina acrílica. De la misma manera en esta otra imagen, ¿no? Una resina acrílica. Esto que ven igual acá en color azul es resina acrílica. También se usa para las bases y dientes de dentaduras artificiales, que es de lo que vamos a hablar, del uso que vamos a hablar hoy. Estas, por ejemplo, son prótesis o dentaduras artificiales, ¿no? Totales en este caso, porque están reemplazando a todos los dientes de la arcada de un paciente. En estos dientes, la base, que es la parte rosada de la prótesis, que digamos que simula los tejidos blandos de la boca, está fabricada de una resina acrílica. Pero los dientes en muchos casos también están fabricados en base a resina acrílica, pero no son resinas acrílicas como las de la base, sino son resinas acrílicas con mayor cantidad de refuerzos para que sean más resistentes. Entonces, ¿qué es la base de dentadura? La base de dentadura es la porción de la dentadura que sostiene a las piezas dentarias artificiales. Todo esto que vemos acá en rosado es base de dentadura. Esto se fabrica en base a resinas acrílicas de color rosado, y fíjense acá hay una gran variedad de tonos de color rosado, ya que la encía no es del mismo color en todos los pacientes, así que incluso se puede elegir el color, ¿no?, del material. Entonces fíjense acá, por ejemplo, esta va sobre implantes, por eso tiene ahí unos huequitos, y toda la parte rosada es la base. De la misma forma, acá tenemos una con base esquelética metálica, y tenemos acá una parte rosada, que es la base de dentadura. Entonces vamos a hablar hoy del material que se usa para fabricar esta parte rosada de las prótesis, que se llama base de dentadura. ¿Qué es importante conocer de estos materiales, ¿no? Algunas de sus propiedades. Estos materiales son básicamente resinas acrílicas. Y las resinas acrílicas son por naturaleza transparentes, pero pueden colorearse de una infinidad de tonos. Como ustedes vieron en esos aparatos para ortodoncia, había un montón de colores, ¿no es cierto? Así que podemos lograr una gran variedad de colores. El color y sus propiedades ópticas son estables, eso es una ventaja. Es decir, que si uno procesa bien la resina, va a mantener su color, su brillo, su translucidez, su transparencia. Es resistente y tiene las propiedades físicas adecuadas para confeccionar una base de dentadura. ¿Listo? O sea, tiene buenas propiedades. Por eso es que la mayoría de las prótesis, sus bases son fabricadas con resinas acrílicas.
Es relativamente fácil de procesar, aunque vamos a ver en las prácticas que sí toma cierto tiempo. Hay procedimientos que se tienen que controlar, pero no es demasiado complejo. Son termoplásticas. ¿Qué significa eso? Que se calientan o al calentarse se ablandan, no se tornan, se reblandecen y se pueden hacer manejables, pero no las utilizamos como termoplásticas, sino más bien las usamos como polimerizables. Clasificamos a las resinas acrílicas para base de dentadura en 4 tipos. Tipo 1 son aquellas que son termopolimerizables. Ahora, esta clasificación está en base al activador que tiene el material. Entonces, la clasificación es según el mecanismo de activación. Entonces, según el mecanismo de activación, tenemos tipo 1, termopolimerizables. ¿Con qué se inicia la polimerización en una resina termopolimerizable? ¿O con qué se activa? Con calor. ¿Listo? Termopolimerizables. Tipo 2, autopolimerizables, que tienen una polimerización química. También se llaman quimiopolimerizables. ¿Listo? Porque en este caso los componentes son todos químicos, entonces quimiopolimerizables. Tipo 3, activadas por microondas. En este caso, estas resinas se llevan a un horno especial que genera microondas que permite la activación de la polimerización. Y tipo 4, fotopolimerizables, que igual se van a llevar a un hornito especial que tiene luz, una luz también especial, que tiene una longitud de onda adecuada como para generar polimerización. Entonces tenemos de 4 tipos, ¿no? Termopolimerizables, autopolimerizables, activadas por microondas y fotopolimerizables. Las que más utilizamos nosotros en odontología son estas dos. Termopolimerizables y autopolimerizables. ¿Listo? Las activadas por microondas y fotopolimerizables, al requerir de un horno especial, por ejemplo, son más costosas y requieren de mayor inversión para su procesamiento. Por esa razón que la mayoría de las prótesis son en base de resina termopolimerizable o autopolimerizable. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de estas dos que son las que más usamos. La resina acrílica viene en una presentación de polvo y líquido. ¿Listo? El líquido lo vamos a denominar también monómero. ¿Listo? ¿Por qué monómero? Cuando una resina está sin polimerizar, las moléculas están separadas. Entonces, cada molécula es un mero o una parte. Entonces, estas partes o meros están separadas. Por eso llamamos un monómero. Y es así que en el líquido de la resina acrílica, las moléculas están separadas. Por eso se llama también monómero. En cambio, en el polvo, vamos a hacer con dibujito. En el líquido las moléculas están separadas. Por eso también se llama monómero. En cambio, en el polvo, las moléculas están unidas mediante enlace covalente. Es decir, el polvo ya es una resina acrílica polimerizada y molida. Es por esa razón que se llama polímero. Entonces, no nos olvidemos. El líquido es el monómero y el polvo es el polímero. La molécula que constituye a una resina acrílica se llama metacrilato de metilo. Esto es la molécula suelta, el monómero. Por lo tanto, el monómero es un metacrilato de metilo y el polímero es un polimetacrilato de metilo. Esto se le aumenta solamente poli. ¿Por qué? A todas
las resinas que polimerizan por adición, ¿qué significa eso? Que las moléculas se enlazan unas a otras sin generar productos adicionales. En ese caso, cuando todas las moléculas de una cadena son iguales, simplemente se aumenta el prefijo poli cuando el material polimeriza. Entonces, el líquido, que es un monómero, moléculas separadas, se denomina metacrilato de metilo, que es la molécula básica. Y el polvo, que es un polímero, es decir, ya son moléculas polimerizadas y molidas, se llama polimetacrilato de metilo. ¿Listo? Entonces, líquido, monómero, metacrilato. Polvo, polímero, polimetacrilato. Entonces, de eso se trata. Viene en esa presentación, polvo líquido. ¿Cómo son estos compuestos? Si hablamos del líquido, que es el metacrilato de metilo, es un líquido totalmente transparente, completamente transparente. Tiene una temperatura de fusión de 48 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 100.8 grados centígrados. Es muy importante conocer estos datos, especialmente la temperatura de ebullición. Entonces, no nos olvidemos de esto porque más adelante lo vamos a usar. Entonces, el metacrilato de metilo, el líquido, hierve a 100.8 grados centígrados. ¿Listo? Porque es un líquido. El polvo, en cambio, es un sólido que ha sido triturado, pulverizado, ¿no? Entonces viene en una forma de un polvo bastante fino. Es termoplástico, es decir, si nosotros lo sometemos a calor se ablanda, pero no es recomendable porque no lo usamos como tal. Tiene una temperatura de ablandamiento de 125 grados centígrados. O sea, a 125 grados se ablanda, se suaviza. Pero si pasamos los 125 grados, es decir, más de 125 grados, sufre despolimerización. Es decir, a más de 125 grados, las moléculas se separan, ¿no? Y se genera un proceso de despolimerización. Es soluble en algunos solventes orgánicos, ¿no? Generalmente en agua, por ejemplo, no hay solubilidad, pero un solvente que puede dañar al polimetacrilato de metilo, por ejemplo, es el alcohol. Entonces, ya sabemos cómo es el polvo y el líquido, y ya sabemos que hay 4 tipos de resinas acrílicas y que las más usadas son la tipo 1, termopolimerizable, y la tipo 2, autopolimerizable. Entonces, vamos a hablar ahora de esta resina acrílica tipo 1, que es la resina termopolimerizable. Muchos la llaman también termocurable, porque al proceso de polimerización muchos le denominan curado, ¿no? Pero en realidad el término correcto es polimerización. El problema de la resina termopolimerizable, quizás el mayor problema, es que durante el proceso de la resina requiere de mayor tiempo que la resina autopolimerizable y de mayor instrumental. No hay procesos que son un poquito más complejos con la resina termo. Básicamente, químicamente, la composición del polvo es esta. Entonces, el polvo de una resina acrílica termopolimerizable es principalmente polimetacrilato de metilo, como ya lo dijimos, ¿no? Es el elemento químico importante, el polimetacrilato de metilo, el polvo. Pero, como este polvo no se disuelve con mucha facilidad en el líquido, los fabricantes le agregan a su composición química plastificantes. Estos plastificantes pueden ser 2 compuestos. Uno puede ser un copolímero de metacrilato de metilo más acrilato de etilo, hasta acá. Y 2 puede ser un talato de dibutilo, entre 8 a 10%. Estos 2 compuestos, que son el plastificante, hacen que cuando nosotros mezclemos el polvo y el polvo se disuelva con mucha facilidad en el líquido y en muy poco tiempo formemos una masa de material.
Si no tuviéramos plastificantes, realmente el proceso de mezcla sería mucho más complicado. También le agregan al polvo un iniciador de polimerización. Y este iniciador es el peróxido de benzoilo entre el 0,5 a 2%. ¿Listo? Iniciador de polimerización. Ojo, es un iniciador químico. Y como es un material para base de dentadura, requerimos que sea pues rosado, del color de las encías, del paladar, de los tejidos blandos, de la boca. Y es por eso que le agregan un colorante que se llama rojo de cadmio, que es básicamente un óxido férrico. ¿Listo? Entonces, el rojo de cadmio es un óxido férrico que nos va a permitir lograr diferentes tonos de rosa, ¿no? De rosado, porque las encías, los tejidos blandos son de color rosado. Entonces, esta es la composición básica de una resina acrílica termopolimerizable. El polvo. Ahora el líquido. El líquido contiene al metacrilato de metilo puro, que ya habíamos mencionado, que es la molécula sin polimerizar. Como no está polimerizado esto, existen condiciones que podrían hacer que polimerice antes de tiempo. Por esa razón es que el fabricante le añade un inhibidor de polimerización. El inhibidor de polimerización, que es la hidroquinona al 0,006%, va a actuar durante el almacenamiento del material. Es decir, va a evitar que este líquido polimerice mientras está guardado. Claro que también el fabricante nos da condiciones de guardado. Por ejemplo, los fabricantes indican que este líquido debe guardarse de preferencia en un frasco oscuro, color ámbar, y mejor si es de vidrio, ¿no? Normalmente nos venden así en frascos transparentes que no protegen bien al material, ¿no? Lo ideal es que vaya en un frasco que tenga buenas condiciones. También se le agrega al líquido un agente de cadenas cruzadas. El agente de cadenas cruzadas es el dimetacrilato de glicol al 1 a 2%. ¿Para qué sirve el agente de cadenas cruzadas? Va a permitir que el material polimerice formando una estructura cruzada, una estructura espacial cruzada. La estructura espacial cruzada lo que hace es producir un material de muy buena calidad, muy resistente, pero eso solamente se logra añadiendo un agente de cadenas cruzadas, ¿no? Entonces, para eso sirve el agente de cadenas cruzadas, para lograr un material más resistente que tenga una estructura espacial cruzada. Cuando nosotros mezclamos polvo y líquido, se va a formar una pasta. Esta pasta podemos verla, digamos, desde dos puntos de vista. ¿Listo? Tenemos que saber primero, ¿cuál es la relación monómero-polímero? Es decir, cuánto de polvo con cuánto de líquido debo mezclar. Y acá tenemos la respuesta. La proporción adecuada de polvo y líquido es de 3:1. Es decir, 3 partes de polvo por una parte del líquido. De este modo voy a tener una masa que tenga un equilibrio apropiado, color estable y buena resistencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo uso 90, ojo, esto se trabaja con medidas de volumen, ¿no? En realidad sería ideal trabajar también con medidas de peso, pero si trabajamos con medidas de peso, pues el odontólogo tendría que tener una balanza, ¿no es cierto?, de precisión en el consultorio dental. Y esto no siempre es fácil y no es muy práctico. Es por esa razón que trabajamos más con medidas de volumen. Entonces hablamos en ml o en centímetros cúbicos. Si tengo, por ejemplo, 90 centímetros cúbicos de polvo, tendré que mezclarlo con 30 centímetros cúbicos de líquido. Esa sería una relación de 3:1. Las proporciones siempre se mantienen, aunque las cantidades se modifiquen. Si, por ejemplo, voy a hacer un trabajito más pequeñito y voy a usar, no muy chiquitito, digamos, 15 de polvo, ¿cuánto requiero de líquido?
5, doctora. 5. Muy bien. 5. ¿No es cierto? Entonces, lo único que se hace, si te dan el polvo, si te dicen, tengo tanto de polvo, ¿cuánto de líquido? Si te dan el dato del polvo, lo divides entre 3 para obtener el líquido. Y al revés, si te dan el dato del líquido, lo multiplicas por 3 para obtener el polvo. ¿Listo? Esa puede ser pregunta de examen, ¿no? Les podemos decir, para formar una pasta equilibrada de una resina acrílica, por ejemplo, ¿no es cierto? Para, qué sé yo, para 60 centímetros cúbicos de polvo, ¿cuánto de líquido necesito? 20, doctora. 20. Entonces dividen simplemente, ¿no? O también les podemos poner el líquido y que ustedes multipliquen por 3 para sacar el polvo. Entonces la relación monómero-polímero es de 3 por 1. ¿Listo? En realidad polímero-monómero sería, ¿no? Porque primero está el polvo y luego está el líquido. Al mezclar el polvo y el líquido entonces en una relación de 3 por 1, se va a generar una interacción entre el polvo y el líquido. Esta interacción, en el caso de las resinas termopolimerizables, primero solamente es física. Es decir, no hay un cambio químico en el material. ¿Por qué no hay un cambio químico? Porque la resina es termopolimerizable. ¿Qué significa eso? Que para iniciar la polimerización, yo necesito someter el material a alta temperatura. Es decir, necesito que el material llegue a una temperatura de por lo menos 60 a 65 grados centígrados, que es la temperatura de activación de las resinas termopolimerizables. Si es que el material no se somete a esta temperatura, el cambio en la masa solamente es físico. Entonces, durante la manipulación, se produce esa interacción monómero-polímero que es netamente física. Esta interacción física va a generar 4 periodos. ¿Listo? Ojo, son 4 periodos de interacción monómero-polímero. Estos periodos son el periodo granular, fibrilar, plástico, de gel y gomoso. En el periodo granular, el material tiene un aspecto arenoso, por eso se llama granular. Fíjense acá unos granitos, ¿no es cierto? En las paredes del frasco. Este periodo granular, la masa no tiene cohesión, es decir, yo levanto una porción y se separa, como vemos acá, muy rápido, muy fácil, se separa una parte del resto de la masa. Esto tiene un aspecto como de un helado de canela. Ustedes han debido ver los heladitos de canela artesanales. Es muy parecido a eso. Tiene un aspecto arenoso, por eso se llama granular. Listo, es el primer periodo. El segundo periodo es el periodo... Vanessa, por favor, se activa cada rato tu micrófono. El segundo periodo es el periodo fibrilar. Y en el periodo fibrilar ya los granos de polvo empiezan a unirse entre ellos, a disolverse. Y la masa es filamentosa. Es sumamente pegajosa. Si las tocamos con las manos, se empieza a pegar a los dedos. Y si separamos una parte, como vemos acá con la espátula, se forman unos filamentos, incluso tan delgados como una telaraña. Ese es el periodo, el segundo periodo fibrilar. También se llama filamentoso o pegajoso. El tercer periodo es el periodo plástico o de gel. En este periodo la masa ya no se pega a los dedos, es sumamente suave y se puede manejar. Uno le puede dar la forma, parece una plastilina. Por eso se llama plástico, ¿no? Porque es manejable. Este es el periodo de trabajo. ¿Listo? Periodo plástico, de gel o de trabajo. ¿Por qué se llama periodo de trabajo? Porque en este periodo es cuando nosotros empacamos esta pasta dentro de una mufla al hacer el procesado de la resina termopolimerizable. El cuarto periodo es el periodo gomoso, en el que ya se va evaporando parte del líquido, otra parte empieza a interactuar, a introducirse dentro de los granos de polvo. Y entonces el material se torna elástico. ¿Listo? Por eso se llama periodo gomoso o elástico.
En este periodo el material ya no es para nada manejable. Yo no le puedo dar una forma específica, más bien parece una goma, ¿no? Si yo tomo una goma, no tengo acá una gomita. Si yo tomo una goma, por ejemplo, no la puedo deformar. Intento deformarla y recupero la forma porque es elástico. Entonces, este es un periodo en el que ya no se puede manejar el material. Listo, ya no se maneja más. Y si es que se te pasó y llegaste a este periodo, es mejor desechar esa mezcla y preparar otra. Listo, ahora, ¿cuánto tiempo demora el material en formar una pasta manejable? Listo, a eso le llamamos tiempo de formación de la pasta. ¿Qué es el tiempo de formación de la pasta? Es el tiempo que transcurre desde el momento en el que iniciamos la mezcla hasta que el material se torna plástico, hasta que el material llega al periodo plástico o de trabajo. Listo, este tiempo tiene que ser menor a 20 minutos a 23 grados centígrados. Este tiempo está regulado por la temperatura. A mayor temperatura, menor tiempo de formación de la pasta. Es decir, que si está haciendo calor, la masa más rapidito va a llegar al periodo plástico. Y lo contrario, ¿no? Si está haciendo frío, pues demorará mucho más en llegar al periodo plástico. Pero es obligación del técnico o del odontólogo, quien esté manipulando la resina, tomar de rato en rato porciones del material con un instrumento para verificar en qué periodo está la mezcla. No podemos descuidarnos. Entonces, los factores que modifican el tiempo de formación de la pasta, el más importante, la temperatura. ¿No? Ya lo dijimos, a mayor temperatura, menor tiempo de formación de la pasta. También el tamaño del grano influye. Cuando el polvo es más áspero, digamos, el granito de polvo es más grande, entonces es más difícil de mojar. Por lo tanto, a mayor tamaño de grano, mayor tiempo de formación de la pasta, ¿no? O sea, tarda más en humedecerse. Va a depender también del grado de polimerización. El grado de polimerización es el que me permite formar cadenas más largas. Y mientras más largas sean las cadenas poliméricas dentro del material, más resistente es. Por lo tanto, a mayor grado de polimerización, también requiero mayor tiempo de formación de la pasta. La presencia de plastificantes. Mientras más plastificantes tenga el material, ya vimos que los plastificantes están en el polvo. Entonces, mientras más plastificantes tenga el polvo, más rápido se forma la pasta. Menos plastificantes, pues más tarda. Y la relación polvo-líquido, ¿no? Si tengo más líquido, la pasta se forma más rápido. Más polvo, la pasta tarda más. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Por eso es que, por ejemplo, en la relación polvo-líquido, tengo que respetar la relación de 3 por 1, ¿no? Para tener un buen equilibrio en la pasta. Ahora, el tiempo de trabajo también es importante. Una resina acrílica me tiene que dar un tiempo de trabajo adecuado, que me permita manipular el material, darle la forma que yo quiero, introducirlo en un molde, por ejemplo, y prensarlo bien en el molde. Para eso requerimos por lo menos 5 minutos. Por lo tanto, el tiempo de trabajo es el tiempo en el que el material permanece en el periodo plástico. ¿Listo? Y ese tiempo no debería ser menor a 5 minutos. Entonces, mi tiempo de trabajo es el tiempo que dura el periodo plástico de gel o también llamado periodo de trabajo. ¿De qué depende este tiempo? También está regulado por la temperatura. ¿Listo? Entonces, a menor temperatura, mayor tiempo de trabajo. A mayor temperatura, menor tiempo de trabajo. Entonces, el calor también influye acá, ¿no es cierto? En nuestro medio no tenemos demasiado problema con el calor, ¿no? Porque normalmente estamos a temperaturas que están por debajo de los 20, incluso por debajo de los 15 grados centígrados. Así que en ese aspecto para nosotros es favorable porque nos da buenos tiempos, ¿no? Tiempos cómodos para trabajar. Pero si estamos, qué sé yo, nos vamos a los Yungas, nos vamos al oriente, tendríamos que tener realmente tendríamos que apresurarnos.
¿no? En el trabajo, porque las reacciones ahí se aceleran. Ahora, la polimerización. En el caso de las resinas termopolimerizables, sabemos que termo es calor. Y si ustedes vieron la composición química, voy a volver un ratito a la composición química. Acá. Hemos visto en el polvo un iniciador. Pero también este iniciador requiere de un activador. En todo material que es polimerizable, requerimos de las dos cosas, un iniciador y un activador. El iniciador da inicio al proceso de polimerización, pero el activador lo acelera, ¿no? Para que la reacción sea pues muy rápida. Así que el iniciador requiere de un activador, y si ustedes ven en el líquido no hay un activador. En el caso de la resina termopolimerizable, el activador es un elemento físico, que es el calor, temperatura superior a 60 grados centígrados. Entonces, no se olviden, en las resinas acrílicas termopolimerizables, el iniciador es el peróxido de benzoilo y el activador es el calor, temperatura superior a 60 grados centígrados. Entonces, hasta aquí el material se ha mezclado, polvo líquido, y ha pasado por los periodos granular, fibrilar, plástico y gomoso. Pero si este material no se calienta a una temperatura de por lo menos 60 grados, no se inicia, no se da un proceso químico de polimerización, porque el iniciador requiere del activador. El iniciador no funciona sin el activador. Así que hasta ese momento en el material no ha habido polimerización, solo ha habido una interacción física entre el polvo y el líquido. Entonces tengo que diferenciar los periodos de polimerización, que son físicos, ya los vimos, los 4. Debo diferenciarlos de las etapas de polimerización. Las etapas son químicas y son 3: la iniciación, la propagación y la terminación. Esto de las etapas lo va a explicar el doctor Flores con más detalle en la próxima clase. ¿Listo? Pero ojo, solo se da la iniciación cuando actúa sobre el material una temperatura superior a los 60 grados centígrados. Por eso es que llamamos termopolimerización. Por eso es que el material es termopolimerizable. Listo, entonces, para procesar la resina acrílica, nosotros necesitamos instrumentos adicionales, decíamos, ¿no? Requiere más tiempo y más procesos. Y usamos este elemento que se llama mufla. Una mufla es una especie de caja metálica, como ven, una caja metálica que tiene 3 partes. Esto de acá, este sector se llama mufla. Lo que está en el medio es la contramufla. Entonces, esta es la mufla. Esta es la contramufla. Esta es la tapa. Y tiene además, como ven, tornillos. Tornillos con sus tuercas, que son el dispositivo de cierre de la mufla. Pueden tener tornillos, como en este caso, o pueden tener una pequeña prensa, como en este otro caso. En este otro caso hay una prensa, que es su dispositivo de cierre, ¿no? Pero igual tiene, ¿no? Mufla, contramufla y tapa. Ahí podemos ver con más detalle. Tenemos la mufla al centro, cerrada, completa. Esta es la mufla propiamente dicha, que es la base de la caja metálica. Una base. La contramufla, entonces esta es la mufla. La contramufla, que va a ir montada sobre la mufla, es como un anillo. ¿Ven? Es abierto. Va montado sobre la mufla. Y la tapa. Y el dispositivo de cierre, que son los tornillos con sus tuercas. ¿Para qué sirve esta caja metálica? En esta caja metálica, nosotros colocamos, en el caso de la fabricación de dentaduras, de prótesis, colocamos la dentadura ya en cera,
¿no? Trabajada primero en cera, con los dientecitos montados y ya previamente probada en boca, ¿no? Se ha hecho la prueba en el paciente de la dentadura confeccionada en cera primero, con los dientecitos, se verifica que el color de los dientes esté bien, que la altura de la prótesis esté bien, que mi paciente pueda hablar, pueda realizar movimientos sin ningún problema y que no se salga, por supuesto, que ajuste bien en boca. Si todas las pruebas están bien, entonces se procede a hacer el emuflado. Y en el emuflado se va a conseguir un molde de yeso, ¿no? Para luego confeccionar la prótesis definitiva. Entonces, como pueden ver, se vacía yeso, ¿no? Se rodea con yeso por todos los lados a este patrón de cera. Entonces, se hace en dos partes esto. En una primera parte se mufla primero sobre la mufla nada más, es decir, la base de la cajita metálica, y luego sobre la contramufla. Luego, por diversos procedimientos, se elimina la cera, se calienta, la cera se va a fundir, se abre, se elimina la cera, ¿y qué nos queda? Un espacio, un molde. A eso le llamamos la cámara de prensado o cámara de acrilizado, ¿no? Con los dientecitos ahí. Entonces, en este molde es donde se va a colocar la resina acrílica. Esta resina acrílica, en este caso termopolimerizable, se va a prensar dentro de la caja metálica que ya tiene el molde de yeso. Se prensa con ayuda de una prensa adicional, como vemos acá, o si la mufla tiene su propia prensa, ¿no? Y se hace un cerrado. Una vez que se cierra, se la puede llevar a una fuente de calor, que puede ser una olla, como vemos acá, ¿no? Al fuego, donde se va a elevar la temperatura. ¿Para qué? Que al calentar el agua, ¿no? La olla tiene que estar con agua. Al calentar el agua, supongamos, llega a 60 grados centígrados, también el metal de la mufla llegará a 60 grados centígrados. El yeso también y por lo tanto la resina acrílica que está adentro. Y se iniciará recién un proceso de termopolimerización. Ahora, esta elevación de temperatura del agua lo que hace es generar una reacción exotérmica. Todo proceso de polimerización va acompañado de dos fenómenos. ¿Listo? Existen dos fenómenos que acompañan a todo proceso de polimerización, que son la exotermia y la contracción. En este caso, la contracción está controlada por las paredes del molde de yeso que se hace dentro de la mufla. Y la exotermia acá sí es un problema. ¿Por qué? Exotermia significa liberación de calor. Exo es hacia afuera, ¿no es cierto? Y termia, calor. Entonces, liberación de calor. Cuando se inicia un proceso de polimerización, el activador actúa sobre el iniciador y estos abren las dobles ligaduras de la molécula de metacrilato de metilo. Estas dobles ligaduras son centros de alta energía y esta energía de la doble ligadura se libera en forma de calor. Pero como en el proceso de polimerización no se abren pues una o dos dobles ligaduras, se abren miles de dobles ligaduras al mismo tiempo, entonces estas moléculas al abrirse liberan calor todas al mismo tiempo. Por lo tanto, este calor se suma y la masa de material calienta, no se genera calor. Por lo tanto, si bien hemos calentado el agua acá a una temperatura de aproximadamente 60 grados, a esa temperatura de 60 grados se le suma la temperatura que liberan las dobles ligaduras al abrirse. Por lo tanto, a partir de los 60 grados centígrados, la temperatura de la resina aumenta, se dispara e incluso puede superar los 100 grados centígrados. Y recuerdan que el líquido tiene una temperatura de ebullición de 100.8 grados centígrados, lo que significa que cuando yo no controlo la temperatura del agua y dejo que la temperatura del agua se eleve mucho, esto va a sumarse a la temperatura que está generándose en la resina por exotermia.
por apertura de las dobles ligaduras. Y en ese caso, el agua puede llegar incluso a, bueno, el agua puede estar por los 60, pero la resina puede superar los 100 grados. Y si supera los 100 o 100.8 grados centígrados, el líquido de la resina comienza a hervir. Es decir, el monómero hierve. Y al hervir el monómero, puede generar vapor, ¿no es cierto? Como todo líquido al hervir. Y este vapor genera burbujas en el material. Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado acá? Fíjense, tenemos la olla, ¿no es cierto? En donde se ha colocado ya la mufla y se coloca el agua. Dentro de esta mufla, ¿qué tengo? Dentro de la mufla tengo a la resina acrílica rodeada por yeso. Entonces, la indicación es acá, que una vez que yo tengo ya la resina acrílica, que se ha empaquetado dentro del molde y se ha cerrado, se ha sellado bien la caja metálica, la mufla, y se ha colocado dentro de una olla con agua, el agua debe de cubrir por completo a la mufla. Se enciende el fuego en la cocina y entonces empieza a calentar. Llega un momento en el que la temperatura del agua alcanza los 60 grados centígrados. Yo necesito que llegue a esa temperatura porque esa temperatura es un activador de polimerización, ¿no es cierto? Es mi activador. Entonces, el agua puede estar a 60. El yeso puede estar a 60. El metal puede estar a 60. Pero en la resina no. En la resina la temperatura se dispara, ¿no? Se eleva mucho más porque a esta temperatura de 60 se están abriendo las dobles ligaduras y liberando calor. Y este calor se suma al calor del agua. Entonces puede hervir el líquido de la resina en el interior de la mufla. Y eso va a generar burbujas dentro de la masa de material. Estas burbujas que se generan por ebullición del monómero son burbujas muy pequeñas que se encuentran normalmente en las zonas más gruesas de la prótesis y son esféricas, ¿no? Son muy redonditas. Entonces, cuando yo observo ese tipo de burbujas, sé que sucedió por ebullición. Y es porque no se ha controlado la temperatura del agua durante la polimerización. Entonces, cuando se sumerge la mufla en la ollita con agua, es para iniciar la polimerización por elevación de temperatura. Por eso es que tenemos ciclos de polimerización, ¿no? Entonces, ¿qué es un ciclo de polimerización? Es una técnica de calentamiento del agua que se utiliza para que la resina acrílica termopolimerizable logre polimerizar dentro de la mufla y su molde de yeso sin problemas, ¿no? Polimerice bien. Entonces son técnicas de calentamiento del agua. ¿Qué técnicas tenemos? ¿Qué ciclos de polimerización? Tenemos 3 ciclos de polimerización. El ciclo de 3 horas, el ciclo de 9 horas y de 48 horas. Van a ver que son muy morosos en realidad, ¿no? El ciclo de 3 horas consiste en colocar la mufla 90 minutos. Señor, 12 voltios y 1.5 amperios. Jessica está comprando. El ciclo de 3 horas consiste en colocar la resina en la olla durante 90 minutos con el agua a 65 grados centígrados y luego 90 minutos con el agua a 100 grados centígrados. Es decir, estos primeros 90 minutos el agua no hierve y en los últimos 90 minutos dejamos que el agua hierva. 90 minutos más 90 minutos tenemos las 3 horas. Luego el ciclo de las 9 horas. En el ciclo de las 9 horas tiene que estar 9 horas a 74 grados centígrados sin hervor final. O sea, durante 9 horas no permitimos que el agua hierva y tratamos de que se mantenga a 74 grados centígrados.
Y el ciclo de las 48 horas, que significa 48 horas con temperatura de entre 65 y 70 grados centígrados. Imagínense 2 días, es demasiado, ¿no es cierto? Es sumamente moroso. Es por eso que el ciclo de 9 y de 48 horas no es muy práctico. Y el ciclo que se recomienda usar porque es más práctico, es más corto, es el ciclo de las 3 horas. ¿Listo? Entonces, ciclo de 3 horas. 1 hora y media, 90 minutos a 65 grados centígrados y 1 hora y media, 90 minutos a 100 grados centígrados. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es importante este ciclo? Volvamos acá. Porque en la primera hora, en la primera hora y media, en los primeros 90 minutos, en los que el agua va a estar a 65 grados centígrados. Un ratito, déjenme borrar esto. Entonces, en la primera hora y media, primeros 90 minutos, en que el agua va a estar a 65 grados centígrados, lo que va a polimerizar bien son las partes gruesas. ¿Listo? Las partes gruesas. Entonces, los primeros 90 minutos, que son a 65 grados, son para polimerizar partes gruesas. ¿Listo? ¿Por qué? En las partes gruesas es donde tengo más líquido. Y si tengo más líquido, hay más posibilidad de que hierva ese líquido. Entonces, tengo que mantener a una temperatura bajita, 65 grados centígrados, para que no se sume esta temperatura a la temperatura que se produce por la apertura de las dobles ligaduras, por exotermia. Y entonces el líquido no hierva y no genere burbujas en esas partes gruesas. Los siguientes 90 minutos, que van a ser a 100 grados centígrados, en los que el agua ya va a hervir, sirven para polimerizar bien las partes delgadas. ¿Por qué? Porque en las partes delgadas no hierve el monómero si es que estoy aumentando la temperatura a 100 grados. Porque en las partes delgadas, acá, como es muy delgadito, el yeso absorbe la temperatura. Por eso es que en esas partes delgadas, en realidad, no se genera demasiado calor. Por eso requiero elevar la temperatura hasta 100 grados para lograr una buena polimerización de las zonas delgadas. Entonces, 90 minutos a 65 grados centígrados para polimerizar bien partes gruesas sin burbujas y 90 minutos a 100 grados para polimerizar bien partes delgadas, ¿no? Por eso es que este ciclo de polimerización de las 3 horas es práctico, ¿no? Porque no es tan largo y me permite lograr un buen resultado. Entonces, de esa manera se procesa la resina acrílica termopolimerizable, ¿no? Todavía vamos a hablar un poquito más de propiedades en la siguiente clase. Creo que le toca, bueno, la siguiente con el doctor Flores, en la subsiguiente con el doctor Silva, ¿no? Pero por eso es importante el control de la temperatura del agua. Ahora, ¿qué diferencia hay con las resinas acrílicas autopolimerizables? Las resinas acrílicas autopolimerizables, como su nombre dice, es auto. Acá solamente intervienen productos químicos. Entonces, acá hay una polimerización química, ¿no? También se las denomina autocurables. Entonces, su curado es en frío, si quieren, ¿no? Algunos dicen curado en frío. ¿Por qué? Porque no requieres calor. No requiere acá ningún agente físico en realidad. Se pueden usar en clínicas, se pueden usar en laboratorio porque su procesamiento es muchísimo más sencillo. No requiere, digamos, de equipamiento adicional durante su procesamiento, ¿no? ¿Cuál es la composición química? También viene en una presentación de polvo y líquido. El polvo, fíjense, es básicamente lo mismo, ¿no? Tiene polimetacrilato de metilo como elemento principal, plastificantes que pueden ser el copolímero de metacrilato de metilo más acrilato de etilo o el talato de dibutilo para mejorar la mezcla, formar una pasta con mucha mayor facilidad. El iniciador,
que es un peróxido de benzoilo también, y el colorante, que es un rojo de cadmio, ¿no? Que habíamos dicho que es un óxido férrico. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la composición química? La diferencia está en el líquido, en realidad, porque si bien al principio parece el mismo, porque el líquido también es metaquilato de metilo puro, principalmente, tiene un inhibidor, que es la hidroquinona al 0,006%, que va a evitar que el material polimerice durante el almacenamiento, y el agente de cadenas cruzadas, que va a lograr un material más resistente. La diferencia acá está en este elemento que es el activador o acelerador, ¿no? El activador, que es un compuesto químico, ¿no? En este caso, la NN-dimetil paratoluidina en un 0,75%. Recuerdan que la resina acrílica termopolimerizable no tenía activador, porque el activador es el calor, temperatura superior a 60 grados. En cambio, en las autopolimerizables, el activador es un compuesto químico. Por lo tanto, cuando yo mezclo polvo y líquido, ya entran en contacto iniciador y activador, y por lo tanto se inicia inmediatamente un proceso de polimerización. Lo que significa que en las resinas acrílicas autopolimerizables, cuando yo mezclo polvo y líquido, se va a dar una interacción entre los dos, no solo física, sino también química, porque ya tengo presente al activador. Ojo, ¿listo? Entonces, repito, en la resina termopolimerizable, cuando nosotros mezclamos polvo y líquido, solamente hay una interacción física. No va a haber cambio químico en el material mientras no se someta a una temperatura superior a los 60 grados centígrados. En cambio, en las resinas autopolimerizables, al mezclar polvo y líquido, se dan las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo hay interacción física e interacción química, porque el activador ya está presente en la mezcla y ya está en contacto con el iniciador. Y eso se debe a que activador e iniciador son ambos químicos. Por lo tanto, cuando hablamos de resina autopolimerizable, la técnica va a ser la misma, básicamente, incluso la proporción polvo-líquido también es de 3:1. Y fíjense que la reacción monómero-polímero, que es reacción química, comienza incluso antes del periodo plástico, porque comienza cuando entran en contacto polvo y líquido. Esto hace también que el tiempo de trabajo sea más corto. Por lo tanto, con una resina acrílica autopolimerizable me tengo que apurar más en los procedimientos. ¿Listo? Así que esa es la diferencia básicamente entre una resina acrílica auto y termopolimerizable. ¿Tienen preguntas?